Taiwán, una isla diminuta en el mapa, invisible para el ojo distraído, pero en su interior se esconde uno de los secretos más valiosos del siglo XXI, el corazón tecnológico del mundo. No es petróleo, no es oro, no es litio, es algo mucho más pequeño y más poderoso, los microchips. Estamos viviendo una guerra silenciosa. No suenan bombas, no hay soldados invadiendo las playas, pero sí hay una tensión que crece cada día en los mercados, en los laboratorios, en los gobiernos. Estados Unidos y China están enfrentados en una disputa de poder que no se libra en los campos de batalla, sino en fábricas ultra secretas, en rutas comerciales, en juntas directivas y en los laboratorios donde se diseña el futuro. Y en el medio, Taiwán, una isla de poco más de 23 millones de habitantes que produce el 70% de los semiconductores del mundo y casi el 100% de los más avanzados. Empresas como Apple, Nvidia, Tesla, AMD, Qualcomm e incluso gigantes de la inteligencia artificial como OpenAI dependen de los chips fabricados por una sola compañía taiwanesa, TSMC. Cuando te compras un nuevo iPhone, detrás del diseño y la marca californiana hay una pieza clave construida en una fábrica en Hsinchu, Taiwán. Cuando Elon Musk pone en órbita un satélite Starlink, el poder del procesamiento que lo guía también tiene origen en esta isla. Y cuando los centros de datos en la nube procesan millones de instrucciones por segundo con chips de alto rendimiento, casi todos nacieron en Taiwán. Es tan crítico su rol que los directores ejecutivos del Silicon Valley observan con la misma preocupación que el Pentágono cualquier noticia que venga del estrecho de Taiwán, porque si esa isla se detiene, el mundo se detiene con ella. Esta no es una exageración, es la cruda verdad. Taiwán no solo es un jugador más en la cadena global, es el cuello de botella, el eslabón que mantiene funcionando la economía digital. Y justo por eso se ha convertido en el tablero donde se juega una de las batallas más delicadas del siglo XXI, la supremacía tecnológica entre China y Estados Unidos. Hoy, en el inversionista moderno, vamos a sumergirnos en este conflicto invisible, donde los misiles se reemplazan por chips, las armas por patentes y los campos de batalla por centros de fabricación con niveles de precisión atómica, porque entender esta guerra silenciosa no solo es clave para anticipar el futuro, sino también para tomar decisiones inteligentes de inversión. Para entender esta guerra silenciosa hay que empezar por el núcleo, el microchip, un componente diminuto casi invisible a simple vista, pero tan crucial que su control define el equilibrio del poder global. Los microchips son el nuevo petróleo, no porque enciendan motores, sino porque activan todo lo que hoy mueve al mundo. Están en todos lados, desde el teléfono que usas para escuchar este podcast, hasta los sistemas de navegación de un F-35 en combate. Desde la IA que predice tendencias en Wall Street hasta los marcapasos que salvan vidas en clínicas de Tokio. Los chips son la base sobre la que se construye el siglo XXI. Sin ellos, literalmente todo se detiene. Y no hablamos de cualquier chip, hablamos de los chips avanzados, los de 5, 3 y hasta 2 nanómetros, tecnología tan precisa que trabaja a escala atómica, procesadores que permiten a una IA razonar, a un auto eléctrico conducirse solo y a un dron militar tomar decisiones autónomas en el campo de batalla. Y aquí es donde la cosa se vuelve crítica. El mundo no puede producir chips de última generación sin Taiwán. Una sola empresa concentra más del 50% de la producción global de chips avanzados. Esa empresa se llama TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la joya de la corona tecnológica mundial. Mientras Estados Unidos diseña los chips, mientras China intenta replicarlos, mientras Europa busca autonomía estratégica, es Taiwán quien realmente los fabrica, los pone en el mundo físico. Sin TSMC, las ideas se quedan en papel, los diseños no llegan al mercado, la revolución digital se congela.
Es una dependencia tan absoluta que convierte a TSMC en un actor tan poderoso que muchos gobiernos, Apple no puede operar sin TSMC, Nvidia no puede escalar su hardware sin TSMC, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla, todas las grandes empresas tecnológicas del mundo moderno se arrodillan, sin quererlo, ante la capacidad de producción de esta empresa taiwanesa. Y es esa concentración lo que convierte al microchip en un recurso geoestratégico. Ya no hablamos solo de innovación o eficiencia económica, hablamos de poder, de dominio, de soberanía. Porque si mañana una guerra estalla en el estrecho de Taiwán, no solo habrá un conflicto militar, habrá un apagón digital global, el Nasdaq se desplomaría, la producción de autos, computadoras, servidores y hasta armas inteligentes se paralizaría. Estaríamos ante el colapso de la economía moderna. Por esto, este no es un tema técnico, es una cuestión de seguridad nacional. Y por eso tanto China como Estados Unidos están dispuestos a jugar fuerte, porque controlar los chips es controlar el futuro. Para China, esta guerra no es una opción, es una necesidad, una cuestión de supervivencia estratégica. Desde hace años, el Partido Comunista Chino entendió que el verdadero poder del siglo XXI no está en los tanques ni en los barcos, sino en los chips. Y aunque ha logrado avances impresionantes en sectores como las telecomunicaciones, la inteligencia artificial y la computación cuántica, hay una barrera que aún no ha podido romper: la fabricación de semiconductores avanzados. China depende tecnológicamente de otros, y para un régimen que busca consolidar su hegemonía regional y disputar el liderazgo global, eso es inaceptable. En 2015, Xi Jinping lanzó el plan Made in China 2025, un ambicioso proyecto para convertir al país en una superpotencia industrial y tecnológica. En el centro de ese plan estaban los semiconductores. China decidió que ya no podía permitir que empresas como TSMC, Intel o Samsung controlaran los microchips que necesita para su desarrollo. Sin embargo, convertir esa visión en realidad ha resultado más difícil de lo previsto. A pesar de inyectar miles de millones de dólares en subsidios, crear fondos estatales y atraer talento extranjero, su principal fabricante, bajo sus siglas SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, sigue estancado. Mientras TSMC produce chips de 3 nanómetros, SMIC apenas ha logrado producir versiones limitadas de 7 nanómetros bajo presión y aún muy lejos de hacerlo a escala industrial. ¿Por qué? Porque el proceso de fabricación de un chip avanzado es extraordinariamente complejo. Se necesitan máquinas de litografía extrema, fabricadas solo por una empresa, ASML, en los Países Bajos. Estas máquinas no se venden a China por presión directa de Estados Unidos, porque el control de esta tecnología representa una ventaja estratégica que nadie está dispuesto a ceder. China lo sabe y ante ese bloqueo está buscando otras vías. Una, el desarrollo forzado, con apoyo militar y estatal. Otra, el espionaje industrial, como han denunciado agencias de inteligencia occidentales que acusan a Pekín de intentar robar secretos tecnológicos a empresas como Micron, Intel o TSMC. Y la más radical, la posibilidad de reunificar Taiwán por la fuerza. Porque para Pekín, Taiwán no solo es una provincia rebelde, es en términos prácticos una llave tecnológica que no poseen y cada día que pasa esa llave es más valiosa. No se trata solo de soberanía nacional como el régimen lo presenta, sino de soberanía tecnológica. Recuperar Taiwán para China no es solo una cuestión de orgullo, es una estrategia para dejar de depender del mundo. Y eso es lo que pone al mundo entero en vilo. La paradoja es brutal. China necesita Taiwán para su futuro, pero cualquier intento de tomar Taiwán destruiría la industria que tanto ansía controlar. Es como intentar apoderarse de un diamante, sabiendo que al tocarlo puede hacerse polvo. Por otro lado, Estados Unidos durante décadas fue el epicentro de la revolución tecnológica. Silicon Valley marcaba el ritmo del mundo.
pero con el paso del tiempo algo se fue perdiendo: el músculo industrial. Las grandes tecnológicas estadounidenses, Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, diseñaban los chips, pero no los fabricaban. La producción se fue externalizando, especialmente hacia Asia. Una decisión que tenía sentido económico, pero que terminó generando una dependencia estratégica alarmante. La pandemia del 2020 fue el punto de quiebre. La escasez global de chips dejó en evidencia una verdad incómoda: Estados Unidos había perdido el control de la cadena de suministro más crítica del siglo XXI. El Pentágono, la Casa Blanca, Wall Street, todos entendieron que ya no se trataba solo de comercio o innovación, se trataba de seguridad nacional. Y el mensaje fue claro: Estados Unidos no puede permitirse seguir dependiendo de Taiwán. La respuesta vino en forma de ley: el Chips and Science Act, aprobado en 2022, una inversión histórica de más de $52.000 millones, destinada a impulsar la producción doméstica de semiconductores avanzados. El objetivo es claro: repatriar la manufactura de chips, reducir la dependencia asiática y devolver a Estados Unidos su capacidad industrial. Pero esto no es solo dinero, es geopolítica y es también una señal directa a China. El tiempo de la pasividad terminó. Intel, por ejemplo, recibió apoyo federal para levantar mega fábricas en Ohio y Arizona. TSMC, sí, la misma empresa taiwanesa, está construyendo 2 plantas en suelo estadounidense, también en Arizona, como parte de una estrategia de diversificación defensiva. Samsung está expandiendo operaciones en Texas y Micron anunció la construcción de la mayor fábrica de chips de memoria en la historia del país, en Nueva York. En otras palabras, Estados Unidos está creando un bloque tecnológico occidental, donde la fabricación, la innovación y la seguridad estén blindadas frente al avance de Pekín. Pero este movimiento tiene una segunda lectura: el regreso del nacionalismo económico. Washington ha entendido que el libre comercio tiene un límite cuando choca con los intereses estratégicos, y ahora está dispuesto a subsidiar, regular e incluso bloquear negocios con tal de no perder el liderazgo tecnológico global. La carrera está en marcha y el reloj corre. El dilema es si Estados Unidos podrá construir suficiente capacidad local antes de que estalle una crisis en Taiwán, o si seguirá a merced de lo que ocurra a miles de kilómetros en una isla que, irónicamente, nunca controló. La pregunta que pocos se atreven a formular en voz alta es la más importante de todas: ¿y si China invade a Taiwán? ¿Qué pasa si ese pequeño pedazo de tierra, del tamaño de Bélgica, se convierte en el próximo epicentro de un conflicto armado entre potencias nucleares? Las consecuencias serían desastrosas, inmediatas, incontrolables. Primero, el impacto directo: la parálisis de la industria tecnológica global. TSMC, la empresa que fabrica los chips más avanzados del planeta, quedaría inutilizada, no porque China destruya sus fábricas, eso sería como matar a la gallina de los huevos de oro, sino porque el proceso de ocupación generaría interrupciones logísticas, embargos, sanciones y, sobre todo, fuga de talento. Hay que entenderlo: TSMC no es solo infraestructura, es conocimiento humano, capital humano, y ningún ingeniero de primer nivel se quedaría trabajando bajo ocupación forzada. Según estimaciones de analistas de JP Morgan y Boston Consulting Group, el 90% de los chips de gama alta desaparecerían del mercado en cuestión de semanas. No habría reemplazo inmediato. Ni China, ni Estados Unidos, ni Europa pueden producir a esa escala ni con ese nivel de sofisticación. El resultado: una recesión tecnológica global. La cadena de suministro se colapsaría. Las empresas más dependientes del hardware, como ya las hemos venido mencionando en el podcast, Apple, Tesla, Nvidia, se verían gravemente afectadas sus operaciones, sus ventas se desplomarían y con ellas sus acciones en bolsa. El Nasdaq
sufriría un golpe histórico. Los analistas más conservadores proyectan una caída entre el 30 y el 50% de los índices principales tecnológicos. En un escenario de conflicto armado es el estrecho de Taiwán. Sería una combinación de pánico bursátil, contracción económica y crisis de confianza. Pero no solo el sector tech estaría en problemas. Una guerra en Taiwán bloquearía una de las rutas marítimas más transitadas del planeta. Más del 40% del comercio mundial de contenedores pasa por el mar del sur de China. Habría escasez de productos, inflación global, aumento de los costos logísticos y desajustes en todos los sectores industriales, desde automóviles hasta electrodomésticos, desde defensa hasta servicios financieros. Además, Estados Unidos y sus aliados responderían con sanciones económicas masivas contra China, al estilo de lo que se hizo con Rusia tras la invasión a Ucrania, pero a una escala mucho mayor, y Pekín, por su parte, podría reaccionar nacionalizando empresas extranjeras, bloqueando exportaciones estratégicas y provocando un shock financiero global. En términos prácticos, una guerra en Taiwán podría llevar al mundo a una recesión sincronizada con caídas en los mercados, interrupciones prolongadas en la producción global y una pérdida de confianza generalizada en los sistemas económicos actuales. Cuando el mundo tiembla, los inversionistas atentos no corren, se preparan. Sí, estamos ante un riesgo geopolítico enorme. Una guerra potencial en el estrecho de Taiwán puede desatar el caos en los mercados, pero incluso en los escenarios más críticos surgen ventajas de oportunidad para quien sabe mirar más allá del miedo. La primera gran tendencia está clara: la relocalización industrial. Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Europa están destinando miles de millones de dólares para construir fábricas, fortalecer sus cadenas de suministro y reducir su dependencia de Asia. Segunda oportunidad: los proveedores de maquinaria avanzada. Una empresa que el mercado suele pasar por alto, pero que está en el centro de todo esto, es ASML, la única compañía del mundo capaz de fabricar las máquinas de litografía necesarias para producir chips de última generación. Sin ASML no hay chips de 5 nanómetros ni de IA. Invertir en ella es como comprar acciones de la fábrica que provee armas a ambos bandos en una guerra tecnológica. Tercera vía: los minerales estratégicos. El litio, el cobalto, las tierras raras son esenciales para la fabricación de componentes electrónicos. En un mundo que se rearma tecnológicamente, las materias primas del futuro cobran aún más valor. Empresas mineras con presencia en Latinoamérica, África o Australia podrían recibir un fuerte impulso si aumentan las tensiones en Asia y los países buscan diversificar sus proveedores. Una cuarta oportunidad: la ciberseguridad y defensa digital. Un conflicto en Taiwán no solo implicaría misiles, sino ataques cibernéticos masivos. Las inversiones en compañías como Palo Alto Networks, CrowdStrike o Fortinet pueden verse beneficiadas ante el crecimiento del gasto gubernamental en protección de infraestructura crítica. Y finalmente, está la estrategia conservadora pero efectiva: posicionarse en ETFs diversificados del sector tecnológico e industrial, como el SOX, SMH o el XLI, que agrupan a los gigantes del sector y permiten capturar el crecimiento estructural sin quedar expuestos a una sola empresa. Porque al final, más allá de la guerra, hay una verdad ineludible: el mundo no va a dejar de digitalizarse, no va a dejar de necesitar chips, ni va a renunciar al poder de la tecnología. Solo está cambiando quien tiene el control de esa cadena. Y para el inversionista moderno, anticiparse a ese cambio puede ser la diferencia entre reaccionar tarde o ganar temprano. Hasta aquí ha llegado este episodio del inversionista moderno. Hoy no solo hablamos de tecnología, hablamos de poder, de control, de dependencia y de cómo un puñado de microchips en una isla diminuta puede redefinir el orden mundial. Recuerda esto: las grandes oportunidades no se presentan en tiempos de calma, sino en medio de la incertidumbre. Mientras muchos observan, tú estás entendiendo, y mientras algunos se paralizan por miedo, tú te estás preparando para invertir con inteligencia. Si este episodio te hizo reflexionar, dale like, comparte y suscríbete al canal en YouTube.
Estamos muy cerca de los 1000 suscriptores y con tu apoyo vamos a llegar más lejos de lo que imaginamos. Esto no es solo un podcast, es una comunidad que crece con personas como tú, que piensan, que cuestionan, que no se tragan todo lo que el sistema les dice y que están construyendo su libertad financiera con criterio. Nos vemos en el siguiente episodio, porque el futuro se construye hoy. Tú ya estás un paso adelante. Hasta la próxima.